Buenas tardes, buenas noches, compañeras maestras. En el cumplimiento del protocolo de exposición de la unidad de aprendizaje en Personal uno, nos vemos a la tarea del cumplimiento de esta. Tomando en cuenta los puntos principales de esta exposición, que son el hablar sobre el artículo 153 de la Ley Federal del Trabajo y los múltiples documentos que nos presenta la Secretaría de Trabajo y Prevención Social. Como primer punto, les voy a hablar sobre el artículo 153 de la Ley Federal del Trabajo, que establece que a los patrones tienen la obligación de proporcionar a todos los trabajadores una capacitación y adiestramiento en su trabajo. Esto conlleva, eh, como dicho, como dicho establece la ley, eh, el patrón está obligado a la capacitación de sus trabajadores conforme a su puesto a laborar. Esta capacitación puede ser presencial o virtual, puede ser dentro del campo de trabajo o por fuera, con algún maestro, con alguna empresa en particular que le brinde esa capacitación para que el subordinado pueda cumplir sus capacidades y su trabajo de una manera eficiente y eficaz. Así como el patrón está obligado a proporcionar la capacitación, el trabajador está obligado a tomarla para el cumplimiento de sus tareas. La capacitación tiene que ser por ley dentro de los horarios laborales, a menos que se llegue a un acuerdo trabajador y patrón, a que sea fuera de ellos. Este último caso es muy inusual que pase, pero puede pasar. Aparte de esto, la capacitación es pagada. Toda capacitación dentro del trabajo, dentro del cumplimiento de las horas laborales, tienen que ser pagadas, brindando así un amplio espectro de las capacitaciones, como lo vamos a mostrar en la siguiente diapositiva. eh, Está desde el artículo 153A hasta el artículo 153X. Todos estos desglosan cada uno de los puntos a destacar de la capacitación y adiestramiento de un trabajador, así como las obligaciones y derechos que puede llegar a tener el patrón. De la misma manera, el trabajador tiene sus obligaciones y derechos dentro de esa capacitación. Repito, es una capacitación que está obligado a tener el patrón. Como siguiente punto, vamos a ver. Buenas tardes, compañeros. Soy el alumno José Yafet Vargas Gómez y yo le voy a hablar sobre los aspectos legales. Me tocó el artículo número 123 constitucional, que es la fracción número 13, que quiere decir que es la obligación de los patrones a capacitar y a adestrar a sus trabajadores. Eso quiere decir que desde la primera forma que entra el trabajador, tiene la obligación principalmente de hacer la capacitación al trabajador en el área que va a trabajar, el adiestramiento sobre las tareas que va a tener que realizar y todo lo que conlleva sobre que tiene que la obligación de enseñarle al nuevo trabajador en la empresa o lugar que desea trabajar. Después me tocó el artículo número 3, que quiere decir que es el interés social de promover, vigilar la capacitación y adiestramiento de los trabajadores. Eso sí quiere decir que conlleva que es el interés de la persona promover y poder vigilar al nuevo trabajador de cómo va a ser su capacitación y adiestrar en la forma correcta, que tiene que ser en el lugar que va a trabajar, las tareas iniciales que tiene que hacer, enfocándose eso principalmente en su área de trabajo. A continuación, mi compañero Alexis va a decir los siguientes artículos.
Buenas tardes, mi nombre es Alexis Javier Hernández Domínguez. Tocaré el artículo número 7, que establece que el patrón y sus trabajadores extranjeros tienen la obligación solidaria de capacitar a los trabajadores mexicanos en la especialidad que se vaya a elaborar. Esto quiere decir que si tú elaboras en una empresa extranjera, el artículo 7 te respalda y obliga al patrón extranjero a poder capacitarte y adestrarte de la forma correcta. En el artículo 132, fraccionamiento 11 y 18, el patrón tiene como obligación proporcionar la capacitación y adiestramiento a sus trabajadores y participar en la integración y funcionamiento de las comisiones que deben fomentarse en cada centro de trabajo. Esto quiere decir que el trabajador en este artículo tiene que estar más integrado, más atento a la capacitación del trabajo, se tiene que involucrar de una forma más profunda para que así el trabajador pueda llevar una buena capacitación, adiestramiento. Esto sería todo sobre los aspectos legales. A continuación se hablarán sobre los formatos que se requieren en la Ley Federal del Trabajo y en los aspectos legales. Bueno, a continuación tenemos el formato de C1, que pues nos pide los datos generales de la empresa. En este formato pues tenemos que poner el nombre o la razón social a la que se va a dedicar la empresa, el registro federal de contribuyentes, el registro patronal del IMSS, calle, código postal, etcétera, etcétera. También en la parte de abajo tenemos los datos de la comisión, el número de establecimientos en que va a regir, el número total de los integrantes que tendrá y la fecha de la constitución. Como dato, una comisión es vista después de 5 personas en adelante, y pues así es cuando se da a cabo el registro de la comisión mixta de capacitación y adiestramiento dentro de una empresa u organización. Aquí tenemos el formato DC2. Ok, en el formato DS2 es un acuerdo que se le dan a conocer los criterios administrativos, requisitos y formatos para realizar los trámites, solicitar los servicios en materia de capacitación y adiestramiento y productividad del trabajo. En el artículo 9 establece que el formato DS2 es la elaboración del plan y programación de la capacitación y adiestramiento de la productividad según el modelo de anexo dentro de cada empresa. Para eso funciona el formato DS2, más que nada para poder llevar un plan y así poder llevar un control sobre la capacitación y el adiestramiento del trabajador. Siguiente, por favor. En el formato DS2 explica más que nada, o ese documento se les proporciona a los trabajadores que han podido superar el plan de adiestramiento según la empresa. Para eso se les proporciona el formato de S3. A continuación, mi compañero explicará a profundidad el formato. ¿Quién va? Ahí está el formato de S3. Bueno, compañeros, a mí me tocó el S3, que es la constancia de competencias o habilidades laborales
que está asignado en la STPS, que es la Secretaría de Trabajo y Prevención Social. Al entrar a un trabajo, los trabajadores que hayan aprobado los cursos de capacitación, adiestramiento, se le asignan los exámenes de suficiencia que realizan en cada empresa cuando hayan decidido tomar cada una de las capacitaciones. Para la aplicación de este examen de suficiencia se elaboró primero un plan de evaluación mediante cursos, donde se determinan las fechas, el lugar, los equipos necesarios para el trabajo. Después de todo esto, de la evaluación, ya se realiza una retroalimentación al candidato de cómo va a ser su resultado, y después de esto se emite la constancia de competencias, que es el formato de S3, el cual deberá estar firmado por el instructor evaluador que imparte este examen, por el patrón y por el representante, que es a máximo legalmente es ya de 50 trabajadores. Ya más, si tiene más de 50 trabajadores, ya se le aplica, debe firmar el representante, el patrón, y ante la comisión mixta de capacitación, porque se le hace a otro tipo de examen, pero es lo mismo del DS3, que imparte de capacitación, adiestramiento y productividad de la empresa. El siguiente formato, por favor. Buenos compañeros, a mí me tocó después el DS4, que es la lista de constancias, de competencias o de habilidades laborales. En esta es la información de la capacitación de las empresas, brindando al nuevo trabajador conforme a sus planes y programas de capacitación que debe impartir. Después, el adiestramiento y la productividad, que este S4 está en el artículo número 153, sección T, y artículo 153, sección V, en el segundo párrafo de la Ley Federal del Trabajo. El periodo de este examen de S4 se realiza posteriormente la presentación de 60 días hábiles que tiene que realizar a la conclusión de cada año, o sea, al final que termina, donde se le imparte lo que, como en todos los formatos, que es la capacitación, adiestramiento y productividad, y al finalizar el mismo, lo que hace que el personal rellene todos los requisitos que es el DS4. La empresa que tenga, y lo mismo se dice que como en todos los formatos, que tenga de 50 personas, debe ser firmado por el patrón, eh, el representante y la persona encargada de hacer la evaluación del examen. Ese sería el DC4, compañeros. Pues bueno, el formato de DS5, en la parte superior tenemos los datos del solicitante. ¿Eso qué quiere decir? Los datos de la empresa o de la organización que esté pidiendo el programa de capacitación o adiestramiento, que son los datos generales, como son la razón social, nombre de la empresa, registro patronal, calle, código postal, etcétera, etcétera. Y en la parte de abajo tenemos el tipo de solicitud que requiere la organización o empresa que está requiriendo los cursos o el programa de capacitación. Esto puede ser desde un registro inicial, una modificación, modificación de plantillas, modificación de programas o cursos, o el registro de un nuevo programa o un nuevo curso. Y pues abajo eh, tiene el tipo de movimiento, el nombre del programa o curso que requiera, los temas principales del programa o del curso y la duración del curso en horas. Pues es un formato de solicitud
que requiere hacer la empresa o u organización que requiera algún programa de capacitación o adiestramiento. Y pues eso sería todo, compañeros. Muchas gracias por su atención y nada.